Hola, ¿qué tal? No sé si de pronto has ingresado a una habitación y de pronto se te olvidó por las razones a las que entraste. O bien, estás buscando hace bastante rato tus lentes y resulta que los tenías puestos. O bien, en otro ámbito, te frustras con facilidad porque no puedes resolver un problema cotidiano de la vida diaria con la facilidad que lo habrías resuelto en otra época. Justamente en esta ocasión quiero tocar ese tema. Mi nombre es Rodolfo Stasi y te quiero comentar acerca de un estudio que se realizó en agosto del 2015. En agosto del 2015, perdón, se publicó a través de la revista digital Neurology. La profesora de la Universidad de Harvard, Vera Novak, generó este estudio en donde se termina relacionando la diabetes, con la disminución de habilidades cognitivas y por lo tanto la disminución de la facilidad de las actividades diarias. Pero vamos aclarando algunos términos porque quizás habilidades cognitivas no te suena demasiado. Pero si yo te hablo de prestar atención, de comprender y aprender, de recordar, es decir, usar la memoria y finalmente de resolver problemas. Quizás eso es mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, se vio que hay una disminución en la capacidad de prestar atención, de comprender, de recordar y resolver problemas. ¿Cómo fue este estudio? Resulta que se escogieron a 40 personas, de las cuales 19 eran personas con diabetes tipo 2. Y por otro lado, 21 de esas personas eran personas sin diabetes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A estas personas, a todas, se les evaluó, se les hicieron exámenes y mediciones. Se les hicieron test de memoria, test de aprendizaje, test de resolución de problemas, test para examinar el flujo sanguíneo, tanto en su composición como en sus funciones, las funciones del flujo sanguíneo. También se hicieron exámenes con resonancias magnéticas para ver el tamaño de la masa cerebral. Y se encontraron cifras bastante entretenidas o interesantes luego de 2 años de hacerle los mismos exámenes a este grupo de 40 personas. Resulta que el grupo con diabetes experimentó una disminución del 12%. El 12% en memoria y a la vez en su capacidad de aprendizaje. Una disminución en un 12%. En estos test se les otorgaron puntos y todo el grupo con diabetes presentó una disminución. El grupo sin diabetes no tuvo disminución alguna, se mantuvo exactamente igual en un transcurso de 2 años. Por otro lado, también hubo una disminución en un 65% de la regulación del flujo sanguíneo. ¿A qué me refiero con esto en lenguaje más entendible? Que el aporte de oxígeno, eso es parte de las funciones del flujo sanguíneo, aportarnos oxígeno y distribuirlo a todo el cuerpo, entre ellos al órgano del cerebro. Por otro lado, el aporte de nutrientes también es una función dentro del flujo sanguíneo.
Por otro lado, eliminar el CO2, es decir, el aire que ya usamos y lo convertimos en CO2. Y por otro lado, disminución en el transporte, es decir, también esa sangre tiene que acarrear desechos que botan las células y sustancias en general. Resulta que en todas estas funciones que te estoy comentando hubo una disminución en un 65%. Bastante importante si consideramos que si se baja el aporte de oxígeno, empiezan a morir células. Entonces ya vamos entendiendo por qué se pueden disminuir las capacidades cognitivas. Porque si no existe un buen aporte de oxígeno, nuestras neuronas empiezan a fallecer. Y finalmente se encontró una disminución en un 21% de la materia gris, que es donde básicamente se generan todas estas operaciones cognitivas. Una disminución en la masa de materia gris, un 21% en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a concluir y qué es lo que, o sea, no nosotros, sino que lo que este estudio nos concluye es que sugiere que la pérdida de funciones cognitivas en personas con diabetes no es exclusivamente por la vejez. En muchos de los casos empieza de forma temprana. Ahora bien, si tienen las glucosas descontroladas, si sigues alimentándote de forma descontrolada, es naturalmente obvio que puedes empezar a presentar estos síntomas porque las neuronas empiezan a fallecer a temprana edad. El promedio de edad de las personas que se realizaron los exámenes de memoria y de aprendizaje fue de 47 años. Entonces, estas personas a los 47 años empezaron a presentar síntomas de vejez, digámoslo así, adelantada. Si tú regulas tus glucosas a través de la disminución de carbohidratos, obviamente vas a empezar a generar que la vejez simplemente se detenga. Estamos hablando del control de almidones, carbohidratos refinados. Me refiero básicamente a pan, dulces, papas, tallarines, elementos que se convierten en glucosa y que finalmente, a través de la deficiencia de insulina o la resistencia a la insulina, simplemente no van a poder ingresar a la célula. Entonces, con este video te quiero dejar un video totalmente informativo, para que tomes un poquito más de conciencia, ¿no? Y podamos atajar a tiempo esta enfermedad. Si te gustó de pronto, dale like, o un me encanta, o lo comentamos. Mi nombre es Rodolfo Stazzi y nos vemos en una siguiente videocápsula.